Pues así termina la mañanera de hoy viernes con un presidente Andrés Manuel López Obrador, y saludo al maestro Zenén Ceferino, a Rafa Herrera, nuestro corresponsal, dejando la víbora chillando. ¿Y por qué deja la víbora chillando? Porque insiste que no hay investigación sobre Enrique Peña Nieto o contra Enrique Peña Nieto de su gobierno. Pero hay documentos que publica Univisión, hay documentos que registra, sin embargo, MX, y documentos que nosotros también tenemos que apuntan a que habría una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y datos solicitados por la Secretaría de la Función Pública acerca de Peña Nieto y cercanos colaboradores. Dice el presidente, no es del Ejecutivo. Bueno, a lo mejor no es del Ejecutivo, pero sí es de los órganos que investigan la corrupción o los que están al frente de esta batalla contra la corrupción. Los saludo, Zenén, Rafa, ¿cómo están? Gracias, buenos días a todos allá en casa, buenos días equipo en Chicago, equipo en México, buenos días Rafa, buenos días Vicente. Mi querido Rafa. Muy buenos días, Vicente, Zenén, Ceci, Don David, todo el equipo de Sin Censura, y pues bien lo dices, dejó la víbora chillando. Yo también estoy de acuerdo contigo, Vicente, creo que aquí deslinda lo que sería la presidencia por parte del Ejecutivo y está dejando que las instancias, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera y la Función Pública, actúen. Que a final de cuentas pues es parte de su gobierno. Creo que aquí hay una controversia, vamos a ver más adelante qué es lo que nos dicen, vamos a ver si podemos tener contacto ya sea con Irma Heréndira Sandoval, incluso con el mismo Santiago Nieto, vamos a hacer todo lo posible para ver si nos pueden tomar la llamada, porque creo que es importante aclarar si es obviamente de manera particular por estas instancias y que Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, no estoy dando yo la orden, ¿no? Que sería lo que yo interpreto lo que dice el presidente, ¿no? Aunque sí se han dado ya instrucciones en ciertos casos de presidencia a la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pues la mismísima Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué deja la víbora chillando? Porque se publica hoy precisamente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha iniciado una investigación bancaria y de evolución patrimonial sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, su familia más cercana y varios personajes de su gabinete, dio a conocer Univisión citando varios documentos oficiales. Y lo estoy leyendo de Sin embargo MX. De acuerdo con el reporte de la periodista Penilei Ramírez, la investigación incluiría personajes de la talla del exconsejero de la presidencia Humberto Castillejos y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público y excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Curibreña, hasta la exesposa del mandatario Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, y sus 4 hijos. La pesquisa estaría comandada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Habría sido solicitada por la Secretaría de la Función Pública al mando de Irma Heréndira Sandoval el pasado 26 de marzo. Esta mañana el presidente dijo que no existe investigación alguna contra Peña. He dicho, para refrescar el caso, dijo el presidente hace rato, que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve una consulta para preguntar al pueblo de México si quiere que se investigue a expresidentes desde Salinas hasta Peña por lo que sucedió en el triste y doloroso periodo neoliberal. Los documentos obtenidos por Univisión señalan que el pasado 14 de abril 50 bancos recibieron requerimientos en los que se les solicita información sobre las cuentas del expresidente, su familia y miembros de su gabinete a más tardar el 6 de mayo. Los bancos tendrían que entregar copias certificadas y hojas de cálculo sobre el historial de los estados de cuenta del exmandatario, sus familiares y excolaboradores, así como una copia de los contratos, registros de cuentas de cheques, ahorros, bonos, depósitos, títulos, inversiones, créditos y movimientos en casas de cambio. Las pesquisas del gobierno de López Obrador, dice Univisión, incluirían a personajes como Humberto Castillejos, el hombre que se compró 2 de los perros más caros del mundo, exconsejero jurídico de la presidencia,
José Narro Robles, exsecretario de Salud, el finado Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, y José Antonio Meade, ex canciller. Además, los señalamientos también apuntan a Pedro Joaquín Codwell, exsecretario de Energía, Ildefonso Guajardo, extitular de Economía, el secretario de Economía, Luis Videgaray, quien se desempeñó en Hacienda y en Relaciones Exteriores, Alberto Elías, exfiscal general, debí de haber dicho exfiscal general, y Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y hoy senador plurinominal del PRI. Univisión señala que, sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ha sostenido en diversas ocasiones que una investigación contra los expresidentes mexicanos tendría que derivarse de esta consulta ciudadana que muchos seguimos pidiendo. He sido muy claro, dijo hoy, no se va a llevar a cabo ninguna denuncia a los expresidentes. Queremos ver hacia adelante, no lo espectacular, no la simulación. Si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicie a un ex o expresidentes, que se organicen y recojan firmas. Ya lo ha dicho desde siempre, te lo ha dicho a ti, me lo ha dicho a mí en la mañanera. Pero ayer Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó, por ejemplo, que Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, es investigado. Es, cierto, Miranda, diputado plurinominal del PRI en estos momentos. Así que la pregunta del millón es, ¿el presidente se refiere única y exclusivamente a sus órdenes, a la oficina de presidencia, sin contar lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, o de plano qué está pasando? Sí, esto es muy interesante lo que mencionas, Vicente. Yo en lo particular siento que el presidente se deslinda en el sentido de la Secretaría de Presidencia, de lo que está pasando dentro de sus oficinas, y que por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, ellos son los que están trabajando. Hay que recordar que incluso el presidente lo ha mencionado varias veces, por eso yo creo que era muy importante cómo le debieron de haber plantado la pregunta hoy al presidente, con nombre y apellido. Hay una investigación, lo dijo ayer Santiago Nieto, ¿qué opina de esta investigación? Y también por parte de la Función Pública, y ya con nombre y apellido, para decir, ellos son los que están trabajando en eso, pero no son por órdenes mías. Creo que ahí faltó precisión en la pregunta de los compañeros, y creo que aquí el presidente, como lo ha dicho en muchas mañaneras, dice, a mí no me tienen ni siquiera que enseñar Santiago Nieto, no me tiene que presentar la documentación, él tiene la orden de que si hay una denuncia, de que si hay un proceso abierto, que proceda. Entonces creo que va por ahí ese tema, pero pues vamos a ver qué es lo que dice más adelante. Pues a ver, una opinión puede incluso ser diferente a la que la mayoría de gente pueda pensar, pero yo no concibo tener a órganos sí autónomos, sí que toman sus propias decisiones, pero que no puedan informarle, que no le estén informando al presidente, ¿me entiendes? Creo que el presidente debería tener para este momento toda la investigación que se está realizando para darle respuesta a quien lo cuestiona en el momento, en la mañanera, y hace un recuento de los daños que creo que precisamente nos lleva hacia eso que estás diciendo, Vicente, Rafa, que ustedes han planteado de la consulta a los expresidentes. ¿Por qué? Porque hoy nos hace un recuento desde el FOBAPROA hasta nuestros días y los días del sexenio anterior, cómo abusaron del país, y esto nos lleva incluso a que ni siquiera el Richard Gere mexicano, Ruiz Esparza, se libra, aunque esté juzgado por la justicia celestial, se libra de las investigaciones que está llevando a cabo Santiago Nieto, ¿no? Nos preguntan en el chat, ¿por qué tu fuente Univisión, por qué creerle a Penilei Ramírez, quien ha sido cuestionada y duramente en redes sociales? Creo que Penilei Ramírez ha hecho investigaciones importantes, como precisamente las propiedades de Genaro García Luna en Estados Unidos, a las que ha hecho incluso referencia
Julio cerró, me refiero a las investigaciones de Penilei Ramírez, pero no es eso, miren, aquí tenemos 2 documentos de la función pública con fecha de 26 de marzo de 2020, dirigidos a Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, enviada por la Secretaría de la Función Pública, y acusan de recibido con sello el 14 de abril de este 2020. Y hay otra hoja en la que dice, voy a ver si alcanzo a leer, dice: motivación del requerimiento, se requiere información bancaria de Enrique Peña Nieto, servidor público, de quien se realiza investigación de la evolución patrimonial, y es de lo poco que puedo leer, pero se está pidiendo información de las cuentas bancarias de Alejandro Peña Petrellini, que es el hijo de Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, la exesposa de Peña Nieto, Decio Alejandro Peña Díaz, Enrique Peña Nieto, Nicole Peña Petrellini y Paulina Peña Petrellini, las hijas de Peña Nieto. Pero aquí se señala que se está pidiendo información acerca del presidente y de la ex primera dama de México. Es un documento de la Función Pública dirigido al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por eso precisamente lo estamos señalando. Nos parece pues hasta contradictorio, pero sí siempre interesante para nosotros seguir indagando, que el presidente le siga apostando a decir que no se investiga a los expresidentes cuando ya se tiene este documento con fecha reciente, claro, de que se está solicitando información de las cuentas bancarias porque se está investigando la evolución patrimonial. En otras palabras, cómo crece la riqueza de personajes como los hijos, hijas, el mismísimo expresidente Peña Nieto y su exesposa, a menos que esto esté truqueado, a menos que este documento no sea legal, pero aquí tenemos un sello de recibido de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha del 14 de abril del 2020, y este documento de requerimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública con fecha del 26 de marzo del 2020. Habrá que esperar entonces a que el presidente y sus secretarios, sus colaboradores, definan si el presidente fue informado acerca de esto, y si fue informado, porque el presidente te dice, no hay investigación. Me quiero imaginar, ojalá que tenga la razón, porque eso significaría que sí va adelante la investigación contra Peña Nieto, contra la Gaviota y contra los más cercanos de Peña Nieto, que el presidente se refería única y exclusivamente a sus órdenes como presidente y a la investigación que... Es que creo que la pregunta incluso no está del todo planteada adecuadamente, ¿no? Las dos yo creo que no estuvieron bien planteadas, lo digo con mucho respeto para los compañeros, pero creo que era muy importante decir por nombre y apellido. Ayer dio declaraciones Santiago Nieto de que se están investigando las cuentas de Enrique Peña Nieto o de sus colaboradores o de fulanito de tal, por ejemplo. Y en este caso la Función Pública, que también está solicitando las cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto y de sus hijos. O sea, pero decir la Función Pública que representa Irma Heréndira Sandoval, era muy importante decir por acá y por acá. Los titulares están solicitando investigación a sus allegados y directamente a los familiares. O de plano decir, Univisión
O, sin embargo, publican este documento de la función pública en la que le están pidiendo información sobre las cuentas bancarias de fulano, mengano y perengano. ¿Qué piensa usted o sabe usted algo de esto? Y ya. Saber que era lo que iba a responder el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a lo mejor iba a decir, bueno, es ahí las dependencias, ellos son los titulares, no viene la orden por parte. Yo quiero pensar que es así porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando incluso le hemos preguntado nosotros sobre ciertas investigaciones, dice, la orden que tiene tanto Santiago Nieto como Irma Heréndira Sandoval es de que si hay un caso abierto, si hay una denuncia, procede. Entonces, no tiene nada que ver con el Ejecutivo. Ellos deben de tener, por esa independencia o por esa... su secretaría, pues tienen que darle el debido proceso, vamos. No hay influyentismo, no hay espérate tantito, o déjame hablar con fulanito, o sea, no hay esos tratos como antes se hacía de, no, eso páramelo. No, aquí les está dando carta abierta tanto a Santiago Nieto como a Irma Heréndira Sandoval, y creo que por ahí va el mensaje. No es por parte, o no es una orden directa, porque ya ves que ayer estuvieron manejando mucho de que no, el presidente está haciendo un golpe para subir su popularidad. Entonces, quiero pensar yo que el presidente se deslinda de que él está mandando la señal de investigar a Enrique Peña Nieto y a sus 40 ladrones, y está dejando que Irma Heréndira Sandoval y Santiago Nieto pues hagan su chamba. Pues, a ver, yo creo que el tiempo nos pondrá las cosas en su justa dimensión, por eso estamos buscando nuevamente a Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, y a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mi querido Zenén, estoy viendo de las noticias más importantes. Es más, antes de ir a otras noticias,